¿Y cómo está? Está bien. Solo quería cocinar tu platillo favorito. El filete no es mi favorito. Ok. Diría que tú acabas de intentar matarme. Porque todo lo que tú haces es criticarme. Tu pareja, tu compañera, la persona que has elegido para compartir tu vida y enfrentarte a las adversidades que el destino pueda poner frente a ti, esa persona que te ha visto en tus altas y bajas, es quien más ha sido digna de tu confianza y no hay obstáculo que no puedan superar juntos. Pero ¿qué pasa cuando esa persona te ha estado guardando rencor por años y ahora cada palabra que sale de su boca te sabe tus cabales? Cuando Dan llevó a su esposa a una cabaña, no pensó que ella tendría un plan para asesinarlo y usar su seguro de vida para huir a Perú con su amante experto en ceviche. Sin embargo, Dan no vino a reconciliarse. Él también tiene un plan para asesinarla y ahora es labor de nosotros ver quién saldrá vivo de esta pequeña cabaña a mitad de la nada. Solo uno de ellos podrá comenzar de cero y el costo de una nueva vida es quitar la vida de a quien amaste alguna vez. Pero antes de comenzar, permite que te robe un par de segundos para agradecer a los miembros del Club Élite en Minutos por su apoyo. Sin ellos nada de esto sería posible. Si quieres ser parte de la familia y desbloquear contenido exclusivo que se renueva cada semana, no dudes en darle clic al botón unirse aquí abajo. Ahora sí, sin más dilación, comencemos. La historia comienza con una escena de amor impresionante. Todo fluye de maravilla bajo las luces del set hasta que el protagonista saca un teléfono y comienza a hablar sobre la velocidad del internet. En ese preciso instante la magia se desvanece al revelar que solo están grabando un comercial. El director de esta farsa es nuestro verdadero protagonista, Dan, quien se encuentra atrapado en la toma número 15 de la jornada. Dan empieza a detestar su realidad, especialmente porque el equipo de marketing de la Telefónica exige cambios en detalles triviales que podrían resolverse fácilmente en postproducción. Sin embargo, como ellos financian el proyecto, no queda más opción que acatar sus órdenes con paciencia forzada. Tras un par de intentos adicionales, los clientes finalmente quedan satisfechos y Dan recupera su libertad. Antes de abandonar el estudio, se asegura de comunicar a todos sus colegas que pasará el fin de semana en una cabaña junto a su amada esposa y que nadie podrá localizarlo. Enfatiza con vehemencia el profundo amor que siente por ella. Además, le comenta a su asistente con un tono persistente como si buscara grabar el dato en su memoria que ella planea realizar una caminata por la montaña el domingo, completamente sola, a pesar de que él le ha advertido insistentemente que es una idea sumamente peligrosa. Apenas sube a su auto, Dan realiza una llamada a un sujeto de voz grave y amenazadora. Le confirma que todo está listo y exige su presencia mañana al mediodía en la cabaña, enfatizando que no puede llegar tarde o todo se irá al infierno. Una hora más tarde visita a su padre, un gesto inusual en su rutina. Dan le confiesa su entusiasmo por la escapada de fin de semana con su esposa, pero su padre apenas le presta atención, concentrado en una noticia televisiva sobre la fuga de media docena de reos de máxima seguridad de la cárcel del condado. Fastidiado por los planes de su hijo, el padre le recrimina que un verdadero progreso sería conseguir un empleo digno. Le asegura que dirigir comerciales mediocres y acudir a su padre cada vez que necesita dinero no es propio de un hombre. Con amargura confiesa que desearía el estallido de una guerra, argumentando que nada purga a los débiles y hace madurar a los hombres como el estruendo de las bombas y disparar hasta el agotamiento. Instantes después, le niega rotundamente más dinero y le desea una guerra en su futuro para que finalmente se convierta en un hombre. Más tarde, Dan regresa a casa y oculta una bolsa con sogas y cuerdas en el maletero, esforzándose minuciosamente para evitar que su esposa note su presencia. Pocos minutos después, Lisa baja finalmente con sus pertenencias, lista para partir hacia la cabaña en un aparente intento definitivo por recuperar la química perdida. Está dispuesta a salvar su matrimonio siguiendo una lista de 12 pasos, aunque criticar a su esposo constantemente no figura ciertamente entre ellos. Ya en la carretera, queda claro que Lisa es quizás la peor compañera de viaje imaginable. Lo peor es su falta total de autoconciencia, lo que convierte las siguientes horas de trayecto en una auténtica tortura. Dan solo le ruega que evite consumir tanta comida chatarra, pues tiene preparada una cena especial y no desea que llegue sin apetito tras llenarse de caramelos. Tras un largo trayecto y una tensa discusión cargada de indirectas, finalmente llegan a la cabaña con provisiones para 2 días. Para Lisa, sin embargo, lo primordial es el vino. Planea mantenerse ebria durante cada minuto de la velada para evitar lidiar con su esposo en estado de sobriedad. En cuanto a las tareas domésticas, toda la responsabilidad recae sobre Dan. Él se encarga de la limpieza, del mantenimiento de la caldera y de prácticamente todo, incluyendo la cocina. Lo único que le solicita a Lisa es que pique un par de dientes de ajo, pero ella arruina el sencillo encargo al filetearlos en lugar de trocearlos finamente.
Aunque la cena resulta casi como Dan la planeó, salvo por el ajo, Lisa no está conforme y le revela que el bistec no es su plato favorito, en realidad prefiere el pescado. Esta confesión hiere los sentimientos de Dan, quien había encargado especias del extranjero específicamente para sazonar su carne. Cada palabra que sale de los labios de Lisa molesta a Dan hasta el punto de desear arrojarle el cuchillo que sostiene. Ella jamás ha solicitado pescado en sus cenas anteriores, pero ahora convenientemente se declara experta en ceviche peruano. En ese momento él recuerda a Darío, un compañero de clase sumamente atractivo proveniente de Perú, y la conversación deriva hacia una confrontación tensa, acercándose peligrosamente a una acusación de infidelidad. Tras la cena deciden jugar Pictionary, una actividad que invariablemente termina en conflicto. Dan tiende a manipular las reglas, restándole toda la diversión al juego, hasta que Liz, harta de la situación, decide irse a dormir para terminar con el día de una vez por todas. A la mañana siguiente, mientras Lisa practica sus líneas para su clase de actuación en la cabaña, observamos a Dan cargar una maleta repleta de piedras pesadas hacia el lago. Con precisión metódica la coloca en el fondo del bote, fuera de la vista de cualquier observador ocasional que pudiera estar cerca. Acto seguido, Dan se dirige al auto y extrae la bolsa de herramientas. Contiene cinta adhesiva, una sierra y todo lo que un criminal compraría, incluyendo cloroformo. Mientras su esposa permanece de espaldas, Dan impregna un trapo con el anestésico y avanza lentamente hacia la sala, con la intención de sedarla. Sin embargo, cuando se encuentra a apenas 2 pasos, Lisa se gira repentinamente y lo ataca con un taser, descargando una fuerte corriente eléctrica sobre su cuerpo hasta que pierde el conocimiento. Unos minutos después, al despertar, Dan se halla atado de pies y manos a una silla. Tiene los pantalones empapados, pues perdió el control de sus esfínteres, mientras Lisa lo interroga severamente sobre la sierra y el cloroformo que él tanto se esforzó por ocultar. Ella le revela que sabe absolutamente todo, el propósito de las herramientas, el contenido de las bolsas en el bote y hasta lo que él está pensando en ese preciso instante. Como Dan se niega a admitir sus intenciones, Lisa desciende al sótano y regresa empuñando una escopeta, carga 2 cartuchos y coloca el cañón directamente frente al rostro de Dan, exigiéndole sinceridad por una vez en su vida. Al comprender que ella no está jugando, Dan, aterrorizado, decide finalmente confesar cada detalle de su macabro plan. Dan termina confesando que su intención era asesinarla, descuartizarla y arrojar sus restos al lago dentro de una maleta lastrada con rocas para que nunca fueran encontrados. Lisa, sin embargo, se muestra escéptica ante tal capacidad criminal, recordándole sarcásticamente que la noche anterior tardó 4 horas en cortar y cocinar un mediocre trozo de carne para la cena. Además, lo cuestiona sobre su plan de escape, que pretendía decirles a todos, que simplemente salió a caminar y desapareció como por arte de magia en pleno verano, sin nieve que ocultara el cuerpo ni facilitara el ocultamiento. Lisa concluye que Dan es un idiota en todo sentido. Él admite que, desde el momento en que supo de su infidelidad con Darío, no ha podido pensar en otra cosa. Lisa le recuerda con frialdad que llevan 2 años sin intimidad. Lo más cercano a ello ha sido ver un anuncio para adultos. Ya no son una pareja, pero eso no justifica un asesinato. En ese punto crítico, ambos comienzan a soltar sus verdades más crueles. A Dan le exaspera el acento de ella, bromea diciendo que parece el mismo demonio venido de Londres, y confiesa que a veces fantasea con asfixiarla solo para poder dormir en paz. Ella, por su parte, está harta de su inmadurez. Lo tacha de ser un niño de 40 años que no ha logrado nada más que correr ante su padre cada vez que las cosas se complican. Al casarse con un hombre 10 años mayor, Lisa esperaba una relación madura y progresista, pero no pudo estar más equivocada. Él resulta ser un ser humano patético que no ha logrado nada. Solo a un hombre como Dan se le ocurriría un plan tan estúpido. En cambio, el de ella es una obra maestra. Cuando Dan pregunta a qué se refiere, ella revela que también planeaba asesinarlo ese fin de semana, solo que con mayor inteligencia. Para entender su plan, debemos retroceder 24 horas cuando Lisa estaba en la terraza con su amiga Rachel, esperando a que Dan llegara. Lisa le confesó a su amiga que Dan insistía en salir a cazar, a pesar de que ella le temía profundamente a las armas. Es por eso que Rachel, al despedirse esa tarde, le deseó a Dan una feliz cacería. La segunda parte del plan dependía de la obsesión de Dan por no regresar a casa con las manos vacías, forzando la estancia en el bosque hasta caer la noche. Todo estaba diseñado para que, tras un supuesto tropiezo con una rama, ella accionara el arma disparándole accidentalmente y volándole la cabeza en pedazos. Sin embargo, en esta realidad, ella se adelantó usando el taser, dejando claro que su ingenio superaba con creces la torpe violencia de su esposo.
Dan se siente profundamente ofendido por la idea de ella. Al menos él se tomó la molestia de consentirla, preparándole un bistec de $200 y planeando sedarla para que no sintiera dolor. Considera que su plan es un espectáculo humillante y que no merece tal trato después de haber sido tan considerado. Sin embargo, lo que le resulta irónico es que ella crea realmente que la policía le creerá esa historia, siendo la peor actriz que ha existido jamás. Este comentario hiere los sentimientos de Lisa hasta el punto de que ella comienza a insultarlo, indignada por el menosprecio hacia el tiempo que ha dedicado a su carrera. Dan se ríe, pero luego comienza a llorar, demostrándole que él es, sin duda, un actor mucho más competente. Sus lágrimas lucen genuinas. Lisa intenta replicar el gesto, pero fracasa, y al darse cuenta de que solo Dan puede sollozar con realismo, la frustración la consume. En ese instante de máxima tensión, Lisa levanta la escopeta y le asegura que dirá la verdad. Lo descubrió tratando de matarla y simplemente se defendió. Esa es su versión y piensa mantenerla. Sin embargo, justo antes de que ella apriete el gatillo, aparece Henry, el jardinero y el sujeto con quien Dan hablaba el día anterior, quien la golpea en la cabeza con un martillo, logrando dejarla inconsciente al instante. Lo primero que Dan le reprocha a su amigo es su impuntualidad, a pesar de las repetidas advertencias. La escena retrocede 5 días. Al momento en que sellaron un pacto verbal, Dan le entregaría la mitad del seguro de vida a cambio de su ayuda, reiterando constantemente la importancia de la precisión. De regreso a la cabaña, Lisa despierta atada a la silla. La situación ha dado un vuelco radical, dejando a Dan con el control absoluto. Durante la conversación, Henry le revela con entusiasmo que Dan acabará con su vida, y él se encargará de la parte escabrosa. Ansioso por cobrar los $50,000 prometidos, Lisa intenta desesperadamente articular un mensaje importante, pero Dan le cubre la cabeza con una bolsa y comienza a asfixiarla. Henry, lejos de ser el hombre simplón que aparentaba, toma la escopeta y apunta directamente a Dan. Exige escuchar lo que la mujer tiene que decir y le ordena retirar la bolsa. Ya libre, Lisa lanza su carta definitiva. La póliza de seguro asciende a $1 millón, no a los 100,000 que Dan le había asegurado. Con frialdad, le ofrece a Henry la mitad de la suma real si decide cambiar de bando y traicionar a su socio. Solo tiene que disparar a Dan en la cara ahora mismo para ganar $500,000. Además, ella le presentará a Rachel para una cita. Es una oferta tentadora. Sin embargo, Dan conoce bien a Henry y no solo le ofrece más dinero, sino que le promete ir a pescar cada fin de semana durante un año. Esa propuesta le atrae mucho más, pues Henry siempre había deseado una amistad estrecha con él. Cuando Lisa intenta superar la oferta económica, Dan, sin nada más que ofrecer, se abalanza sobre su cómplice. Comienzan a forcejear por la escopeta mientras Lisa logra zafarse de sus ataduras e interviene en la pelea. El arma cae al suelo y ambos se lanzan desesperadamente por ella. En ese instante de caos, Henry les grita que pueden negociar, pero un disparo fortuito lo impacta directamente en el pecho, convirtiéndolos a ambos, de facto, en cómplices de asesinato. Con la escopeta descargada y Henry agonizando con un boquete en el pecho, Lisa intenta huir hacia la cocina. Dan la persigue mientras intenta recargar el arma, pero ella lo apuñala en el pie y corre escaleras arriba con un cartucho solitario. En un forcejeo final cargado de tensión, el arma se dispara hacia el techo. El estruendo apenas se disipa cuando ambos escuchan, aterrados, los gritos provenientes de un ático cuya existencia desconocían por completo. Los gritos y el peso de la persona herida debilitan la estructura del techo, que cede tras unos segundos. 3 individuos caen estrepitosamente hacia abajo, dejando inconscientes a nuestros protagonistas en el impacto. La historia da un nuevo salto temporal de 3 días. Vemos a estas personas corriendo por el bosque a toda velocidad. Sus uniformes revelan que son reos de la penitenciaría, acompañados por alguien que porta un uniforme de oficial. Con el rugir de los perros rastreadores a sus espaldas, divisaron la casa y corrieron hacia ella para ocultarse. Tras devorar toda la comida y cometer actos vandálicos en la sala, robaron ropa y planearon la huida una vez que la presión policial disminuyera. El problema surgió cuando Dan y Lisa llegaron horas después. Sin alternativa, los fugitivos se refugiaron en el pequeño ático. Allí permanecieron durante 24 horas, hasta que escucharon los disparos y una bala impactó directamente en el trasero de Todd. Ahora, con el contexto aclarado, Lisa y Dan despiertan atados en el sótano nuevamente. Esta vez son los prófugos quienes ostentan el control. Peter, el líder del grupo, se acerca y lo primero que le pregunta a Dan es qué tipo de pimienta utilizó en la carne, pues le resulta fantástica. Tan fantástico como resulta matar, Peter les pregunta a ambos quién acabó con el rarito del suelo. Cuando Lisa señala a Dan, Peter intenta convencerlo de lo liberador que es quitar una vida, especialmente cuando se hace en pareja. Sin embargo, los fugitivos enfrentan una presión policial asfixiante y necesitan empezar de cero. Requieren efectivo urgente. Tras revisar las carteras, descubren que Dan solo tiene $53 y Lisa 200. Esa cantidad no sirve para salir del país, así que exigen mucho más. Como ambos se niegan a colaborar,
Allegra toma un cuchillo y un trozo de tiza para dibujar un círculo en el suelo, explicando las reglas del juego. Todd, un hombre de inclinaciones sádicas y oscuras, entrará al círculo con Dan. La única forma de salir será muerto o ultrajado. Si Dan intenta huir, Peter le disparará. Los criminales observan con morbo, esperando ver cuánto resiste Dan los golpes antes de que Todd le baje los pantalones y los someta, no deteniéndose hasta que confiese dónde ocultan el dinero. Apenas Allegra da la señal, Todd se abalanza sobre Dan, quien intenta escapar del círculo. Peter se lanza de inmediato para interceptarlo, sometiéndolo con violencia. Finalmente arrastran a Dan hasta la mesa de billar, donde lo inmovilizan y comienzan a bajarle los pantalones ante la mirada aterrada de su esposa. Justo antes de que ocurra lo inevitable, Peter ordena a Todd que se detenga y, señalando un póster en la pared, le pregunta a Dan por él. Resulta que Dan es el director de la película favorita de Peter, la misma obra que unió a Allegra y a él sentimentalmente. Por pura nostalgia, deciden perdonarle la vida en cuanto a la vejación, aunque mantienen su sentencia de muerte por el dinero. Le advierten que es mejor que empiece a colaborar pronto. Antes de que Allegra gatille su arma hacia el rostro de Dan, Lisa confiesa desesperada que posee $50,000 en una cuenta oculta de la que su esposo no sabe nada. Les ofrece ir a la ciudad para realizar el retiro, prometiéndoles quedarse con todo si les perdonan la vida. Los criminales aceptan el trato, pasarán la noche atados en el sótano y a la mañana siguiente comprarán su libertad en el banco. El grupo se retira a la sala para ver televisión y extraer los perdigones del trasero de Todd. En la oscuridad del sótano, Lisa intenta reconciliarse con su esposo. Le confiesa que hace años estaba profundamente enamorada y la vida parecía prometedora, pero se perdieron el uno al otro sin que nadie intentara detener el derrumbe. Revela que lo de Darío fue un grito de auxilio, una forma de obligarlo a reaccionar y luchar por ellos, pero él simplemente nunca hizo nada. En ese momento, Dan reacciona y monta un escándalo exigiendo ir al baño. Cuando Todd lo libera, Dan aguarda el instante preciso para atacarlo utilizando una bola de billar metida dentro de un calcetín. Con un solo golpe certero, Todd cae desplomado como un saco de patatas. Dan sube rápidamente a la sala, donde observa a Peter intentando cortejar a Allegra, lo que brinda la oportunidad perfecta para escabullirse. Lisa logra escapar hacia el bosque, pero desconoce el paradero de su esposo. Además, los criminales están armados y comienzan a rastrearlos. Al notar que las llaves no están en el auto, se ve obligada a improvisar. Cuando los atacantes se alejan, Lisa regresa a la casa para buscar una radio o un teléfono, pero Todd la sorprende por la espalda. Desesperada, ella le suplica clemencia y le revela que está embarazada, confesándole que el bebé no es de su esposo. Esta distracción le otorga a Dan los segundos necesarios para atacar por la espalda, golpeando a Todd en la cabeza con una estatua de águila. Esta vez, el gigante no cae inconsciente al primer impacto, así que la pareja une fuerzas. Lisa se lanza sobre él y le arranca la oreja de un mordisco, propinándole varias patadas en la cabeza. Sin embargo, Todd, harto de contenerse, reacciona con violencia bruta y comienza a asfixiarla con un cable eléctrico. Dan reaparece e intenta alcanzar el arma, haciendo que Todd abandone a la chica para intentar asesinarlo. Lisa aprovecha el momento y lo apuñala por la espalda, pero el gigante apenas se inmuta. Sin dudar, ella toma todo el juego de cuchillos y lo apuñala 5 veces consecutivas, hasta que Dan le asesta un golpe final en la cabeza con la estatua, terminando con su vida. Afuera se escuchan las voces de los otros criminales, quienes encuentran a su compañero muerto y notan la ausencia de los rehenes. Peter asume que huyeron hacia el bosque, pero ellos se esconden en un armario. Dan confiesa a su esposa que tenía razón, hace mucho que se rindió en la relación, y admite que la infidelidad con Darío no fue su culpa, sino una consecuencia de haberse casado con un fracasado. La pareja se perdona mutuamente. Ella revela que mintió sobre el embarazo, y Dan confiesa que fue la mejor actuación que ha visto en su vida, reconquistando el corazón de su esposa en el proceso. Deciden luchar juntos. Cuando Peter aparece, lo atacan de forma coordinada. Dan le grita que corra hacia el bote, pero apenas ella sale de la casa, Allegra la embiste y la derriba. La mujer, completamente desquiciada, planea ejecutarla ahí mismo, pero Dan, tras dominar a Peter, aparece en el momento justo para taclearla con tal fuerza que la deja fuera de combate. La mala noticia es que Peter, perdidamente enamorado de Allegra, al verla tendida en el suelo, no duda en arrojarse desde el segundo piso, cayendo sobre ellos con violencia para derribarlos. Dan termina en el suelo mientras Peter lo golpea con fuerza en las costillas, pero el enfrentamiento está lejos de terminar. Lisa decide regresar por su esposo y apuñala a Peter con un rastrillo de metal. Las 3 púas lo atraviesan
hasta la caja torácica. Sin embargo, cuando creen haber triunfado, Todd se levanta a pesar de sus heridas y le pone un cuchillo en el cuello a Lisa. Ahora ella está inmovilizada y Peter, buscando venganza por lo que ella hizo a Allegra, la golpea y utiliza el mango del rastrillo para atravesarle la mano de un solo movimiento. Dan queda clavado por su mano izquierda al suelo, mientras Peter le advierte que esto es solo el comienzo. Planea acercar su rostro a la cortadora de césped para ver cómo su cerebro se deshace en miles de pedazos. La cortadora cercena 3 dedos de Dan y su muerte parece inevitable. De repente, un auto modificado irrumpe de la nada y atropella al villano con una fuerza descomunal. Del vehículo desciende el padre de Dan, preguntando con calma quién es el idiota que destrozó su ventana. La escena retrocede brevemente al pasado. Un vecino, al notar cristales rotos y macetas destrozadas, llamó al padre de Dan sugiriéndole que quizás unos mapaches estaban arruinando sus petunias. Sin dudarlo, el padre de Dan escapó del asilo, propinó una paliza al enfermero que solía molestarlo y le robó el auto. Aunque el vehículo no era especialmente rápido, la música espantosa que reproducía terminó por gustarle. Tras ponerse al día con los eventos, vemos a Bort bajar del coche, fijar su mirada en Peter y recoger la escopeta que Allegra soltó presa del impacto. El anciano, reviviendo sus años de veterano, dispara con una precisión quirúrgica, destrozando el cráneo de Todd sin siquiera rozar a Lisa. Sin embargo, Allegra lo apuñala por la espalda. Bort, con una sola bala restante, le destroza el pie antes de desplomarse. En ese momento, Peter sujeta al anciano por el cuello y lo lanza brutalmente contra la cortadora de césped. Tras la muerte de su padre, Dan intenta huir en el vehículo, pero Peter descarga su arma contra ellos. Lisa pierde el control y termina chocando contra un árbol, resultando con gran parte de una oreja desprendida. Dan le ordena huir hacia el bosque. Mientras tanto, Allegra suplica ayuda a Peter, pero él, dándose cuenta de que ya no la necesita, le comunica fríamente que deberían romper, pues la relación no funciona. La abandona allí tendida y con medio pie destrozado, mientras se marcha. Allegra entra en la casa e intenta vendarse el pie, pero este se desprende de una forma espantosa. Quitarse el zapato resultó ser una decisión fatal. Entretanto, Dan aparece mientras ella está distraída y le patea la pierna, fracturándosela de un solo movimiento. El niño de papá finalmente se ha hartado de todo. Ahora está librando la guerra que su padre le deseó. Allegra suplica por su vida, pero Dan aprieta el gatillo con una sonrisa gélida en el rostro. Al salir, escucha los gritos de Lisa siendo secuestrada por Peter, pero Dan alcanza la cuerda en el último segundo y logra abordar el bote para el duelo definitivo. Ambos atacan al prófugo con todo lo que tienen, pero Peter es sumamente hábil y vencerlo no será tarea sencilla, especialmente cuando Dan comienza a vomitar profusamente debido al extremo esfuerzo físico realizado para llegar a la embarcación. Un segundo antes de que Dan perezca, Lisa toma la maleta cargada de rocas y se la sujeta al cuello a Peter. Con un último golpe, logran derrotarlo y el criminal se hunde hasta el fondo del lago. Un rato después, la pareja se encuentra en el muelle. Han llamado a la policía. Saben que explicar lo sucedido no será fácil, pero están dispuestos a intentarlo juntos, unidos finalmente por la adversidad.